tiene puesto ahora le queda maravillosamente bien. Si quiere me lo quito. Yo siento que la película cambió mucho desde el guión hasta el momento en que se terminó, se finalizó. Uno, porque los actores también cambiaron, impulsaban y metían cosas en los personajes que me parecían importantes. Dos, porque obviamente cuando ya estás en Cuba, cuando ya escuchas cómo hablan, cuando ya escuchas cómo se comportan, cuando ya compartes con ellos, cambian muchas cosas que habías puesto en el guión y que a la larga es como, querés que sea verosímil, querés que cuando la gente lo siente a ver o cuando cualquier cubano lo vea, no diga, esto es mentira, como que buscas hacerlo real todo y desde esa perspectiva cambió. Obviamente los actores fueron los que más cambiaron su personaje porque lo activaron y porque creyendo en él empezaron a proponer cosas que seguramente nosotros no lo habíamos dicho. Víctor Hugo propuso su tos, Candelaria propuso ella ser casi que una enfermera para él, para poder casi que corroborar que él es el enfermo. Bueno, Los Pollitos sí fue porque lo vi un poco, que casi en Cuba casi siempre hay unos criaderos, la gente cría pollos o cría cerdos y como que conviven en eso. Y entonces me parecía divertido colocar la historia de Los Pollitos y así sucesivamente, como que el que Víctor Hugo sea lector de noticias es algo que vi en Cuba, no lo había visto nunca, entonces me pareció divertido colocarlo en la película. Muy triste y pesarosa, a la flor quiere ocultar su Entonces siempre como que todo el contexto político era un marco, no era el centro de la historia, nunca fue el centro de la historia y nunca me importó. Y cuando encontré a Verónica, supe aún más que era una película de personajes y no una película de hechos. Y cuando se murió Jesús Terry, que fue nuestro primer protagonista, más contundente fue para mi vida y para la película. Como que teníamos que de alguna otra forma hilar y mantenernos en eso que siempre habíamos construido, que era una historia de personajes, una historia de actores. Y cuando llegó al Don't Night, pues era como perfecto. Era verlos a ellos ensayar, verlos a ellos actuar, era casi que aprender, era casi como un decálogo de la actuación. Creo que yo aprendí más de ellos que lo que yo pude indicarles a ellos de cómo hacerlo. Es como la vida misma, así es. Entonces, y cuando conocí a Verónica, ella era así. Entonces no tenía que hacerle casting, tenía que simplemente dejarla que ella fluyera. Y cuando conocí a Alden, no tenía que hacerle casting, tenía que dejar que él fuera. silencio que están durmiendo. Y las azucenas no quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Cuando fue la primera vez de Verónica, de Alden, los tres lloramos como niños en Venecia en la premiere porque era muy, muy extraño ver la película, pero además ver un público que se paró y aplaudió y aplaudió y aplaudió y no dejó de aplaudir. Y Verónica no sabía qué decir, no sabía qué hacer, Alden tampoco, y yo estaba en la mitad simplemente con un celular tratando de capturar todo lo que podía porque me parecía que era un momento muy especial. Entonces, sí creo que cuando uno hace una película aprende a vivir, más bien. Todo cineasta suele ser voyerista. Le gusta ver al otro, le gusta observar al otro. Yo soy un poco eso. Y creía que la única manera de yo pertenecer o ser un personaje en la película es ser una cámara. Entonces yo básicamente soy la cámara de la película que de alguna otra forma les permite tener esas chispas de juventud y esas chispas de lo sexual. Fue la manera de introducirme y no ser tan evidente en la película. Tú estás igualito a este edificio. Y este edificio está igualito a todo el país. No hay quien lo arregle. No, tampoco hay quien lo tumbe. Son los momentos de la vida, eso es un momento bello. Cuando caminas bajo la lluvia, que parezca una película, es un momento bonito. Cuando él le dice, buenas noches Candelaria, buenas noches Víctor Hugo. Es como
yo quería hablar de lo básico. Quería hablar de un problema sencillo y es, si alguien decidió acompañarte en la vida, aunque no tuvieras nada, ¿cuál es el premio que le puedes dar a ese alguien? Si uno logra recordar esos momentos y logra casi construirlos, trabajar para construirlos, vas a tener una vida, como decía Alden Knight, seguramente no será una vida feliz, pero seguramente será una vida digna. Y creo que a eso es que tenemos que jugar, a vivir dignamente. Morirán.